nosotros ya no entregamos ese terreno, porque era imposible controlar el orden público. Quiero preguntarte cómo fueron para ti, yo sé que esto lo has contado muchas veces probablemente, pero bueno, la gente igual es algo que le interesa saber de primera fuente. ¿Cómo fueron esos días? Yo tengo un amigo que era, es parte de Fuerzas Especiales, y lo que él me contaba era, o sea, una película, me decía, prácticamente no dormíamos, llegábamos en el automóvil policial a un lugar que nos mandaban, nos bajábamos, no veíamos nada, entre el humo, esos láseres verdes que llegan a la cara, más el mar de piedras, bombas molotov y todo, era imposible ver, y ahí estábamos intentando hacer algo con esta manga de orcos que salían de todas partes y que nos querían desvivir, para decirlo de alguna forma que YouTube nos sigue. Cuéntame, ¿cómo fueron esos días? En fin, toda esta dinámica. Mira, la verdad es que yo fui un oficial de carabineros que me especialicé o tuve mucho tiempo en el orden público, que es diferente a la labor que realiza un carabinero que está en una comisaría común y corriente, digámoslo así, donde la gente va a dejar una denuncia o llega un furgón o un radio patrulla a atender un robo, etcétera. Esos son comisarías territoriales, que son las comisarías operativas. Yo estuve, incluyendo el 2019, estuve en total de 12 años en el orden público de mi carrera. 12 años, que es mucho tiempo. Y en estos 12 años me tocó trabajar en Santiago, en Valparaíso, en la Araucanía, en distintas épocas. Imagínate, estuve en Santiago en 2005, después estuve en la Araucanía en 2006, Valparaíso del 2007 al 2013. Disculpa, y esto es porque a ti te destinan, ¿no? O sea, un superior te dice, ahora te vas a ir para acá. Okay. No, los carabineros tienen una dirección de personal. Y ellos disponen de cada funcionario. Yo, compadre, estaba en Santiago, mira, en 2005, estaba en Santiago, de Fuerzas Especiales, como teniente. Yo fue un año muy bueno para mí, porque me reencontré con amigos. Yo venía del Quisco, que también fue una buena destinación, pero ahí estaba más solo. Más encima era jefe de una tenencia. Llego a Santiago súper bien. Como te dije, una ciudad mucho más grande, que el Quisco es un pueblo chiquitito. Y yo estaba súper bien, y al año siguiente, de la nada, Carabinero me dispone mi traslado. No de la nada, sino que quiero acentuar que el 2006 yo siendo capitán, de teniente a capitán. Entonces me trasladaba a Angol. Yo ni siquiera conocía Angol, nunca había escuchado ese pueblo. Angol, dije, chucha, Angol, bueno. Cerca de Temuco, me dijeron, en Mayeco. Estuve averiguando antes de irme, Zona Roja, el conflicto mapuche. Un desastre, ¿no? A mí, la verdad es que no tengo muy buenos recuerdos de Angol, porque es súper difícil trabajar allá. Es una zona compleja. Veíamos todo lo que era Mayeco, Ercilla, Coyipulli, el conflicto en el corazón mismo. Ahí está Temuco-Uicuy. Me tocó entrar a Temuco-Uicuy. ¿Entrar? Sí, entré 3 veces. Y cuéntanos un poco, cuando entraste, ¿qué viste? ¿Qué hay adentro? Es una comunidad. No es como uno conoce una población o una citadela, ¿no? Esto es una comunidad, son casas que están muy lejanas unas de otras. Tiene un camino que entra y llega y sale. O sea, tú recorres el camino, entras a la comunidad, y si sigues ese camino puedes salir a otro lado. Y está muy resguardada, custodiada, tienen la gente que está ahí. Y yo no hablo del pueblo mapuche. Yo conocí mapuches espectaculares, gente súper esforzada, que está cansadísimo de todo el terrorismo que ejercían estos grupos, que son muy radicales y que viven ahí en ese sector. Y el 90% además ellos se consideran chilenos y están absolutamente integrados y todo. El problema que la gente de izquierda cree que es un conflicto entre etnias, que es solamente una pantalla para todo el narcotráfico y toda la delincuencia que hay alrededor de un grupo que es terrorista. Yo conocí en detalle todo, entre comillas, el conflicto, y estos grupos radicalizados terroristas que tienen preparación paramilitar
se refugian en estas comunidades y se refugian bajo el alero de la etnia mapuche. Y bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos testigos protegidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la Fiscalía disponía protección policial a personas clave en casos puntuales. Y yo tenía que, de mi gente, de mi dotación, repartir carabineros a donde el diablo perdió el poncho, no había señal de radio, de celular, no había nada. Dejábamos un carabinero por casa de los testigos protegidos. En ese tiempo creo que eran 18, si no mal recuerdo. Y nosotros hacíamos un recorrido, yo los iba fiscalizando y la gente que estaba custodiando, creo que son mapuches, o sea, de sangre pura, puta, súper amable, siempre me acuerdo que yo tengo memorias de ese tiempo, me decían, me invitaban a tomar once, bueno, hacían pan, puta, era una cuestión súper cercana con ellos y súper agradecidos de Carabineros. Y le tenían miedo a los terroristas, los odiaban, claro. De hecho, los odiaban, y decían, estos no son mapuches. La gente mapuche decía eso. Claro. Bueno, en fin, yo me acuerdo unas veces que entramos a Temucuicui una vez, estos tipos. En ese tiempo estaba al lado, colindaba, está Temucuicui, que es una localidad grande, después venía un fundo que se llamaba Alaska, que era un fundo que el gobierno, creo que, no sé si del lago, lo adquirió al Estado y se lo pasó a ellos, se lo entregó como tierra. Puta, lo faenaron todos los árboles que había, toda la madera, y después lo dejaron botado. Dejaron ahí. Y el terreno que seguía, que era un fondo muy grande, era de René Urban, que era un latifundista que lo atacaron, no sé, tenía 30 atentados. Le quemaron casas, le quemaron maquinaria, le dispararon a él, a su hija. Y ahí se producía mucho conflicto entre Temucuicui y el fondo de René Urban, que lamentablemente para este señor estaba muy cercano a la comunidad. Y ahí nosotros teníamos un dispositivo, pero ahí no era uno solo, teníamos ahí, tú entenderás que circo pobre, no teníamos mucha gente, ahí se quedan 5 o 6 carabineros custodiando, y se produjeron muchas veces enfrentamientos. Y en una oportunidad estos tipos fueron de noche, allá oscuro, tú entenderás que no hay luz, y le sacaron todos los animales. Urban tenía muchos cabezas de vacuno, y se los llevaron para Temucuicui arreglándolas, no sé, eran unas 20 o 30 vacas las que pudieron sacar. Entonces al día siguiente nos llaman, yo conformamos un grupo de carabineros, no éramos más de 25, con el prefecto a la cabeza, y entramos pues, a rescatar las vacas, que, mira, imagínate, bueno. Y en el camino fuimos viendo las vacas muertas, con una maldad, bueno. Me acuerdo que hay una vaca que estaba preñada, bueno, y estos tipos la mataron, bueno, y botó el crío, digamos. Hasta que llegamos donde estaban las vacas, porque fueron dejando como rastro. Fue como una emboscada. Llegamos donde estaban las vacas vivas. Y ahí nos empezaron a atacar, bueno, fusiles, escopetas, armas de puño, bueno. Y nosotros teníamos que salir de ahí con los animales, y entró hasta un vehículo de prensa, me acuerdo. Es súper complejo estar ahí. Imagínate que en el 2021 la PDI hizo un operativo gigante en la Temucuicui, e ingresaron 850 funcionarios, de los cuales murió uno, recuérdalo. No me acuerdo. Y hubo 11 PDI heridos de bala, porque hay un tipo que estaba, o sea, estos terroristas tenían hasta estos francotiradores, bueno, con un sniper, y empezó a hacerle puntería a los PDI, y claramente hubo ahí una mala gestión operacional de la policía, y finalmente desembocó que Carabineros tuvo que ingresar a rescatar a los que quedaron adentro. No sé, es complejo. Entonces, mira, lo que quería decir para contextualizar lo que estaba diciendo, hablando, era que yo trabajé en Santiago, en la Araucanía, después me fui al Paraíso, y el 2019 llega el estallido social o estallido delictual. ¿Sabes qué? Y yo no lo digo solamente por mi pensamiento o por lo que yo conozco o vi, sino que muchos carabineros, incluso algunos más viejos que yo, con más experiencia, decían que esto era una cuestión súper nueva, novedosa, en el sentido que nunca me he enfrentado a una, como la primera línea, claro, una tan masiva y tan agresiva, bueno, porque antiguamente nosotros, claro, empezaban las manifestaciones, se encapuchaban los tipos,
Y nosotros avanzábamos con nuestros vehículos policiales, los lanzaguas, no sé, los zorrillos. Los zorrillos. Sí. Y ahí los tipos nosotros los dispersábamos y haciendo maniobras tácticas policiales lográbamos erradicar todo esto, pero aquí no. Aquí era todo lo contrario, nosotros nos metíamos con los carros y que nos daban con todo, como en fiesta. Y finalmente nosotros optamos, o sea, no yo, no fue una decisión mía, sino que a nivel alto mando y gobierno, optamos en que ya no, en la Plaza Italia, donde se juntaban y se tomaban, cortaban la Alameda, digamos, todo eso, nosotros ya no entregamos ese terreno, porque era imposible controlar el orden público. Si nosotros estábamos para restablecer el orden público cuando ha sido quebrantado. Y como ya era imposible por la cantidad de gente que llegaba, no eran todos agresivos, hay que decirlo, nosotros nos quedamos cercanos a la iglesia, para que la gente que conoce o no conoce, está como a 4 cuadras de Plaza Italia, la iglesia que quemaron de Carabineros. Sí. Pero esta famosa primera línea iba a atacarnos ahí. Entonces, ¿qué hacíamos casi toda la jornada, o gran parte de ella, era defendernos?